Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy nos espera un viaje, con 3 variadas y aterradoras escalas paranormales. Como siempre quisiera aprovechar para agradecer a quienes hicieron favor de enviarlas y con ello, posible este viaje. Queridos pasajeros, por favor abrochen su cinturón y relájense, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Las 3 sombras. Saludos, conductor y pasajeros. Hace 3 meses que me he mudado a un lugar, en el campo, muy tranquilo y pacífico, con árboles y pájaros. Cuando llueve, de vez en cuando desciende la niebla, y el clima se torna fresco. Cuando recién llegué, mi lote estaba lleno de maleza y plantas, así que me tocaba limpiarlo. Una vecina me dijo: «Don Carlos, ¿y cómo va a ser cuando llueva? Se le van a mojar las cosas. El lote de mi hijo tiene una champita, sin puertas, pero lo pueden defender de la lluvia. Si gusta puede quedarse ahí mientras construye su champita». A lo que respondí: «Gracias, Esperanza, lo haré». Un día por la noche, estaba haciendo fuego con leña para calentar mi café, cuando de pronto vi enfrente del lote, sobre la calle principal, una sombra que pasó rápidamente. Pensé que solo había sido mi imaginación. Pero después vi cómo pasaba rápido entre el maizal, ya que mi vecina y su hijo habían cosechado maíz y todo estaba lleno de maleza alta. Eso llamó mi atención y comencé a alumbrar con mi lámpara hacia los árboles que están enfrente, cuando comencé a ver 2 sombras que andaban volando entre los árboles, como jugando. Después se pararon en una rama y pude ver que eran 3 sombras. 2 como la estatura de la gente normal y una pequeña, como de un niño. Cuando los vi bien, el pelo se me erizó y la piel se me puso chinita del susto. No tenían rostro, flotaban y eran negros, como si tuvieran una sábana sobre la cabeza. Comencé a orar y a reprender con la sangre de Cristo en voz alta: «Váyanse, regresen de donde vinieron y no vuelvan». Cuando terminé de orar, abrí mis ojos y ya se habían ido. Desde entonces no los he vuelto a ver. Pero tristemente, mis 2 perros que me cuidaban fallecieron. Estoy seguro que ellos me cuidaron de morir, protegiéndome del frío con sus cuerpos en las noches de fuerte tormenta. Y no lo sé. También creo que puede ser que su partida esté relacionada con la visita de estos entes. Gracias a Dios terminé mi champita y estoy viviendo en ella. Pero ya sea por gracia y misericordia de Dios o por mala suerte, tengo este don de percibir cosas sobrenaturales. Mi mamá y mi abuela también lo tenían. Por las noches se oyen furiosas almas en pena y los perros ladran. Hace 5 días tuve un accidente en mi moto y me disloqué el hombro. Creo que sin duda el enemigo me acecha, pero aún tengo un propósito y una promesa por la cual vivir. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento realicen este viaje. Saludos desde El Salvador. Shalom. Segunda escala. Cuando tus familiares regresan. Buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Eduardo, y por 4ª vez les comparto una experiencia que viví. Les comento que compartirlas con ustedes me ha servido de terapia emocional y de cierre de ciclos, y me ha hecho sentir mejor en mi vida diaria. En esta ocasión, se trata de haber tenido comunicación con un ser querido que ya falleció, en este caso mi padre,
y mi suegro específicamente. Todo comenzó recién terminé la universidad y me fui a vivir y a trabajar a El Salvador, Centroamérica. Tenía en esa época 21 años, en junio de 1991. El primer año fue algo traumático, ya que aún estaba la guerra civil, y por las noches nos despertaban bombas o helicópteros militares que llevaban heridos al hospital militar. Y yo vivía muy cerca de este nosocomio. Al año de estar fuera de casa, le detectaron cáncer a mi padre, y fue fulminante. Lo que no me dio tiempo de arreglar mis papeles para poder salir y volver a entrar a El Salvador, ya que estaba haciendo el trámite de mi residencia y poder trabajar. Tuve que pagar abogado para obtener mi permiso de salida en medio trámite y poder estar con mi familia, y así decirle adiós a mi padre. Pero no pude llegar a tiempo. Llegué al cuarto día del novenario, así que no me pude despedir de él. Después de lo vivido regresé a El Salvador, con un hoyo en el corazón, frustración y el pecho lleno de sentimientos que no pude expulsar en su momento. Era muy doloroso. La pasé muy mal, pero nadie lo sabía, y traté de vivir con eso, pero todas las noches lloraba y lloraba, y no pegaba un ojo en toda la madrugada. Hasta que un día, ya estaba tan cansado que por fin pude dormir. Y esa noche recuerdo que soñaba que estaba en casa de mis padres, y en el cuarto de ellos, se me aparecía mi padre con un aura de luz, semitransparente. Flotaba y estaba con una gran sonrisa. Lo curioso fue que solo yo podía verlo, a pesar de que estaban mis hermanos también. Yo les decía que ahí estaba mi padre, pero nadie podía verlo. Flotó por el pasillo y yo lo seguía, y él me miraba con una gran sonrisa. Se puso a un lado de la ventana por donde empezó a salir lentamente flotando, y en ese momento me dijo: «Deja de preocuparte, sé que no pudiste llegar, y no es tu culpa. Quédate tranquilo, que yo estoy bien, estoy contento, me gusta donde estoy. Y aquí está tu abuelo y tu tía Eva, hermana de mi padre recién fallecida. Estoy bien». Se elevó y se despidió de mí con una gran sonrisa, con mucha paz, y se desvaneció. En ese justo momento me desperté llorando a mares, hasta que volví a dormir del cansancio de tanto llorar. Al día siguiente desperté sintiéndome mucho más ligero y con mucha paz en mi corazón, ya que lo que soñé fue tan real y vívido que sentía que me había perdonado por no haber estado en sus últimos momentos. Así pasaron un par de años, hasta que terminé una relación sentimental larga y seria, y sí, me afectó mucho. Me sentía solo en un país extraño, sin familia ni amigos. Apenas estaba conociendo a las personas de mi entorno, por lo cual no existía mucha confianza aún. Me sentía el ser más solo y miserable del planeta en ese momento. Y un día por la noche, ya con unos tragos encima, lamentaba mi soledad y sentía que todo el mundo estaba en mi contra por ser extranjero. Esa noche al caer dormido tuve una pesadilla. Soñaba que una multitud de personas me perseguían con palos. Estaban muy violentos. Yo corría por un campo plano hasta que llegué al final, y era un precipicio muy profundo. Yo estaba de espaldas en la orilla viendo cómo la multitud se acercaba más y más, hasta que me vi obligado a tirarme al vacío. Iba cayendo de espaldas viendo hacia el cielo nublado. Al verme perdido y pensando que ya era el final, de las nubes apareció una mano, y luego el rostro de mi padre, que me agarraba y evitaba mi caída. Y con una sonrisa me dijo: «Tú no estás solo, y nunca lo estarás. Siempre estaré a tu lado». Justo en ese momento me desperté, cayéndome de la cama, justo en la misma posición que tenía en el sueño.
incluso con la mano arriba, como si estuviera agarrando algo. Fue en ese momento que empecé a disfrutar de la vida nuevamente. Me casé. Tuve a mis hijos y en el transcurso ocurrieron episodios que les he contado. Hasta que un día mi hermano me llamó sabiendo todo lo que me ha sucedido y me contó que él estaba construyendo un edificio. Y soñó que mi padre le había comentado que en tal esquina, con tal muro, estaban mal los cálculos y que iba a quedar mal. Al día siguiente fue a la obra y pidió que hicieran nuevamente los cálculos y sí, efectivamente, estaban mal hechos, tal como se lo dijo mi padre en sueños. Un día inesperadamente mi suegro falleció y nos hicimos cargo de mi suegra, pero tuvimos que remodelar la casa, ya que ella no quería estar ahí, porque ahí había perdido a mi cuñada menor y a mi suegro, y toda la casa le traía recuerdos tristes. Empezó la remodelación, y a mi suegra le alquilamos un departamento en el mismo condominio donde tenía el mío, y así poder estar al pendiente de ella. Mi suegro era un hombre muy celoso de sus pertenencias, no se diga de su camioneta. Un día me llamó el arquitecto para ver unos detalles, y con toda autoridad le dije: si tiramos esta pared, movamos esto. Precisamente tomé la camioneta de mi suegro. Justo cuando cerré la puerta de la misma, caí en cuenta que estaba dando órdenes de que modificaran su casa y que además estaba manipulando su vehículo, por lo que me detuve y le pedí perdón por lo que estaba haciendo con lo que eran sus pertenencias. En ese momento me sentí muy avergonzado, por abusivo según yo. Esa noche, soñé que tocaban la puerta de mi departamento. Fui a ver quién era, y al abrir la puerta estaba frente a mí, mi suegro, con una sonrisa cálida. Raro porque era de muy pocas pulgas. Se me acercó, me dio un fuerte abrazo y me decía al oído: sé lo que estás haciendo. Está bien. No te preocupes. Me soltó. Volvió a sonreír y se fue. En medio de la remodelación, al cambiar el piso, ¿cuál fue la sorpresa? Que la casa estaba llena de cárcavas o socavones, hoyos de hasta 3 metros de profundidad por toda la casa, debido a las fracturas de las tuberías antiguas. Parecía un campo minado. Nos llamó el arquitecto para preguntarnos cómo procedía. Claro, rellenar eso y cambiar la tubería sería muchísimo dinero, por lo cual nos fuimos decepcionados. Yo le dije a mi esposa que mejor vendiéramos esta propiedad como terreno, ya que no contábamos con tanto dinero. Al llegar al departamento cabizbajo, fui a tomar agua y justo en ese momento sentí un aire frío en el oído y escuché la voz de mi suegro, cómo me susurró y me decía: ¿y el seguro de la casa? Revisamos con mi esposa el seguro de la casa y efectivamente, los daños fluviales estaban cubiertos por el seguro y así resolvimos el problema, gracias a mi suegro. Cuando al final terminó la remodelación, nos mudamos todos a la casa. Mis 2 hijos, mi esposa y mi suegra. Y como dato, mi hijo menor desde pequeño veía y percibía fenómenos paranormales. Y siempre nos comentaba que en la casa, justo en la sala, siempre veía a mi suegro que le sonreía. Una mañana, llegó mi hijo menor a despertarnos para decirnos que conoció a su abuelito de México, o sea, a mi padre, el cual había fallecido muchos años atrás. Yo le pregunté por eso mismo, que cómo había sabido que era él, a lo cual me respondió con un: él me lo dijo, que quería conocerme, ya que de todos sus nietos él era el menor en mi familia. Todos los años íbamos a México a pasar las fiestas navideñas, y ese año que lo visitó su abuelito mexicano, cuando llegamos a la casa de mi madre,
En una mesa tiene una foto de mi padre, y mi hijo emocionado lo señaló y dijo, Él es quien me saludó en mi cuarto. Para terminar mi relato, les cuento que un día que íbamos en el carro, mi esposa y mi hijo menor, él, recargado en medio de los dos asientos, nos preguntó curioso, ¿por qué mis abuelitos, es decir, mi padre y mi suegro, vienen con nosotros a todas partes? ¿Cómo?, dije yo, entre espantado y sorprendido. A lo que dijo mi hijo, sí, siempre nos acompañan en el carro, o están en la casa. Lo único que se me ocurrió contestarle, viendo a mi esposa sorprendido al igual que ella, y con los pelos de punta fue, nos están cuidando, y más a ti, por ser el más pequeño. Después, al paso del tiempo, dejó de comentar el tema, y nosotros también. Pero de algo estoy seguro, conductor y pasajeros. De alguna forma u otra, nuestros seres queridos que ya no están en este plano, buscarán la forma de comunicarse con nosotros, ya sea en sueños, olores o alguna señal. Al pasar del tiempo murió mi suegra de un infarto fulminante, y todos los días coincidimos en soñar con ella. Estaba radiante, guapa, bien vestida, y solo con la mano nos decía adiós. Suponemos en casa que fue a despedirse de cada uno de nosotros, ya que no tuvo tiempo, al ser todo tan repentino. Espero que les haya parecido interesante esta anécdota, conductor y pasajeros, ya que a cualquiera nos puede suceder. Que tengan un feliz viaje. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, un breve descanso para invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que de esta manera no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes y además estarán en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Recuerda que nos podemos conocer y estar en contacto a través de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Y recuerda que es muy importante que si tienes algún relato o experiencia, lo compartas con tu servidor y le des la oportunidad de narrarlo, ya que así podremos seguir realizando estos viajes. Lo puedes enviar al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, no se han librado de la desolada carretera. Es momento de regresar a ella y de conocer nuestra última y terrorífica escala de esta noche. Vamos a ella. Tercera escala. Algo horrendo rasguñaba a mi prima. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Soy un pasajero desde que empezó el proyecto, solo que no había tenido la oportunidad de escribir y platicarles esto que nos pasó. Hace aproximadamente 11 años, mi prima vivía en la colonia Estrella, en la calle principal, en la ciudad de Aguascalientes, enfrente a una escuela. Esta casa era de renta. Vivieron 2 años ahí, solo que el último año fue muy difícil para ellos, ya que les empezaron a pasar cosas muy extrañas. Todo empezó un día por la tarde, en que llegué de visita para platicar. En ese entonces, nosotros éramos parte de un pastoral juvenil. Ese día estuvimos un buen rato platicando de una actividad que realizaríamos juntos. Mi prima me dijo que iría al baño. Cuando regresó, noté su cara de asustada. Temblorosa me dijo que escuchó como rasguños en una de las paredes del baño. Traté de calmarla y me dirigí a ese baño. Pero no vi ni escuché nada. Esto así quedó. Tiempo después nos volvimos a juntar, pero esta vez ella estaba muy nerviosa y me empezó a platicar que escuchaba rasguños en las paredes, ya no solo del baño, sino también en su cuarto e incluso en toda la casa.
Le contó a sus papás, pero no le creían. Hasta que un día fui como de costumbre a visitarla. Ella, muy asustada, me comentó que seguía escuchando los rasguños, pero lo más impresionante es que me enseñó que en sus brazos tenía marcas, efectivamente, de rasguños. Yo al verlos me sorprendí muchísimo. Fuimos a enseñarles esas marcas a sus papás, y ellos decidieron llevarla con un médico, el cual su diagnóstico fue que eran hechas por un animal. Después fuimos con un amigo sacerdote, quien fue a hacer oraciones y a bendecir esa casa. Las cosas se calmaron por un tiempo, hasta que un día empezaron a moverse cosas por sí solas, a escucharse ruidos en toda la casa, hasta el punto en que ya no solo mi prima, sino también sus papás la comenzaron a ver. Veían a una mujer, como con una joroba, que caminaba lento, vestía de negro y tenía el pelo largo. Este ente, espectro o fantasma, recorría desde la entrada de la casa hasta el patio trasero. Mi prima y sus papás se cambiaron de casa. Mi prima tuvo que tomar terapia psicológica para poder superar ese trauma, y hasta la fecha sigue acudiendo a estas sesiones. Hoy en día ya casi no la veo, pero cuando sí la veo por motivos personales, me cuentan personas que viven cerca de su casa que aún escuchan ruidos y ven a esa mujer, a esa horrible aparición, tétrica y jorobada, recorrer los pasillos de esa casa. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,